Dios les bendiga mucho. Vamos a continuar con nuestro tema basado en Apocalipsis. Estamos en el capítulo 1 y ahora estamos sobre el nombre Juan, como dice el texto, ¿no? Juan 1.1, el Apocalipsis 1.1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ya nosotros estuvimos hablando del testimonio de los padres con relación a la autoría de Juan del libro de Apocalipsis. Estamos hablando, por ejemplo, de Melitón, de Eusebio, de Clemente, de Orígenes, de Ireneo, de Hipólito, muchos hombres de Dios, de los orígenes del cristianismo, que dieron testimonio acerca de Juan. Por ejemplo, Justino Mártir da testimonio. Justino Mártir, que nace entre el 100 y el 114 y muere entre el 162 168. Bien pudo haber conocido al apóstol Juan, pero es importante tomar en cuenta que él estaba en esos tiempos recientes en los cuales se escribió el libro de Apocalipsis y Juan vivió sus últimos años. También tenemos que Ireneo da testimonio de la residencia del apóstol Juan en Éfeso. Y también hay testimonio de cómo el apóstol Juan, al negarse a llamar Señor a Domiciano, ustedes saben que Domiciano se había declarado Dios y había que darle culto y llamarle Señor, pero el apóstol se negó y fue sentenciado por Domiciano a morir en una caldera de aceite hirviendo, y salvó milagrosamente, por lo cual fue desterrado a la isla de Patmos. Entonces, todo esto concuerda, el testimonio de lo que le pasó a Juan, el testimonio de Justino Mártir, de Ireneo, que dice que tuvo residencia en Éfeso hasta Trajano. Sabemos, ¿verdad?, que después de Domiciano, pues Nerva fue el emperador y gobernó 1 año y 4 meses. Después vino Trajano en el 98 hasta el 117. Entonces la pregunta sería, ¿cuántos años de el imperio de Trajano vivió el apóstol Juan? No lo sabemos. No nos dicen los escritos patrísticos específicamente la fecha de la muerte del apóstol, pero nos dice Ireneo que él vivió en Éfeso hasta el imperio, el gobierno de Trajano. O sea que todo esto nos dice a nosotros de una sólida evidencia, de un testimonio sólido de parte de los padres de la autoría del apóstol Juan sobre el libro de Apocalipsis. Este Juan, el apóstol, que escribió también por esa fecha los evangelios, de lo cual da testimonio Ireneo, y de que tuvo una relación con los líderes de la iglesia de entonces, una interacción con esos líderes de todas esas iglesias. También se da testimonio de que Pablo es el fundador de la iglesia de Éfeso, pero después de Pablo viene Juan a residir en Éfeso y tuvo liderazgo en esa iglesia. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, que no solamente tenemos el testimonio de los padres acerca de
de la autoría del apóstol Juan, sino que también hay indicios en los evangelios acerca de que esto sucedería. Por ejemplo, nosotros podemos buscar el evangelio de San Mateo, el capítulo 16 y el versículo 28. Evangelio de San Mateo, capítulo 16, y vamos a leer el versículo 28, donde el Señor dice algo muy importante. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Bueno, nosotros sabemos que está el rapto primero, ¿verdad? En los 3 primeros capítulos de Apocalipsis terminan con el rapto, pero después del gobierno del anticristo, después de la gran tribulación, entonces viene la venida visible del Señor, la epifanía. Y es en este momento, es en estos eventos donde el Señor viene a establecer su reino. Entonces, aquí habla en plural. El Señor dice algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que vean la venida del Hijo del Hombre en su reino. Bueno, nosotros no sabemos si otros apóstoles tuvieron la experiencia de tener una visión sobre la venida de Cristo. No dudamos que haya sucedido, que la hayan tenido. Pero de lo que sí estamos seguros es que Juan la tuvo. Y si este versículo a alguien se le puede aplicar, es al apóstol Juan. Ya porque no tenemos duda de que Juan es el autor del libro de Apocalipsis y que entre las visiones del libro de Apocalipsis está la de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Otro texto que nosotros lo vemos como un indicio está en el Evangelio de San Juan, el capítulo 21 y el verso 22. Allí hay una conversación privada entre el Señor Jesucristo y el apóstol Pedro. Ustedes recordarán el problema que estaba pendiente de resolver cuando Pedro niega al Señor después de decir que lo amaba más que todo el mundo y que estaba dispuesto a dar su vida por él, y que resultó que el Señor le dijo que no iba a ser así, que él lo iba a negar. Y cuando el Señor resucita, pues viene con esto pendiente de que tiene que resolver con Pedro esa conversación en la cual él dijo que estaba dispuesto a dar la vida por el Señor, pero resultó otra cosa. Entonces, después que terminan la conversación y que Pedro, bueno, pues superó la crisis, y ahora, sin embargo, entonces, ustedes conocen el carácter del apóstol Pedro, inquisitivo, pues ya él quería saber qué iba a hacer el Señor con Juan. Bueno, ¿y qué de este? Le dice Pedro al Señor. Y en el versículo 22 es donde el Señor le da respuesta a Pedro. Le dice el Señor a Pedro: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Sería que quizás en nuestro tiempo le hubiera dicho, ¿qué a ti? O más bien, ¿qué te importa a ti? O sea, no son asuntos tuyos. Sígueme tú, o sea, ocúpate de ti. En los siguientes versos se explica que no quiso decir el Señor que Juan iba a vivir hasta la venida, sino que fue un decir del Señor de que si él quería, pues podía quedar. El Señor tenía el poder para eso, pero no era que él iba a suceder eso. Sin embargo, observemos que el apóstol Juan fue el último de los apóstoles que vivió más allá del 100,
Si él tenía 25 años, hay que sumarle 100 entonces, o no, porque hay que tomar en cuenta que él, cuando él tenía 25 años, el Señor tenía algo más de 30, o sea, son unos cuantos años por encima de los 100. Pero si él vivió en el gobierno de Trajano, entonces hay que tomar en cuenta que Trajano comienza a gobernar en el 98 y se extiende hasta el 117, lo que quiere decir entonces que Juan pudo haber vivido buena parte del gobierno de Trajano. Supongamos lo mínimo, vamos a decir 4 o 5 años más. En el 95-96 escribe el libro de Apocalipsis y entonces después de escribir el libro de Apocalipsis pues vive unos cuantos años más. Justino Mártir habla de él como alguien que estaba vivo entre ellos. Hubo un hombre que vivió entre nosotros. O sea, si Justino Mártir no lo conoció, por lo pronto Justino habla de que él vivió en la comunidad a la que él pertenecía. O sea, Juan fue conocido de esa comunidad y ellos experimentaron el gozo de compartir con el apóstol Juan. Ireneo habla de eso, de que los líderes de las iglesias entonces compartían con el apóstol Juan, pero no solo con el apóstol Juan, habla de otros apóstoles con los cuales ellos compartían. Entonces, tenemos en el capítulo 1 que Juan habla de su destierro, de su exilio a la isla de Patmos. En el capítulo 1, el versículo 9, él especifica que estaba allí por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo, y que estando en la isla fue cuando él tuvo la experiencia. En el versículo 10, él dice que oyó detrás de él una gran voz como de trompeta, y cuando él volteó para ver quién era que hablaba, en el versículo 13 dice que vio a uno como hijo del hombre, y que estaba vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y tenía un cinto de oro. Todo esto nos cuenta Juan de su experiencia con esa visión. Que antes fue su maestro, caminaban juntos, que él andaba con Jesús, diríamos en buen dominicano, para arriba y para abajo con Jesús. Nos dice Juan que ahora lo vio de una manera terrible allí en su glorificación. Nos dice que tenía los ojos como llama de fuego, que tenía el cabello blanco, que de su boca salía una espada aguda de 2 filos, que su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y dice que cuando le vi caí como muerto a sus pies. Pero él puso su derecha sobre mí y me dijo: no temas, yo soy el primero y el último. Entonces, esta es la gran experiencia de Juan. Después de haber visto al Señor Jesucristo morir, después de haberlo visto resucitado, de haberlo visto partir a los cielos, y ahora lo ve en una visión como el glorificado, con todo su poder, hasta el punto de que los seres humanos no pueden resistir su presencia sin sufrir las consecuencias. El apóstol Juan, aun siendo el gran apóstol Juan, no resistió la presencia de nuestro Señor Jesucristo y cayó como muerto a sus pies, dice. Entonces, este es el Juan, ¿verdad?, del que no tenemos ninguna duda, que es el autor de este libro y de el Evangelio y de 3 cartas más. Ese es el legado que nos dejó el apóstol Juan, el gran apóstol Juan.
Vamos a continuar nuestro estudio en la próxima entrega. Que el Señor le bendiga abundantemente.